Hace 5 años y medio llegamos a Culiacán a plantar la primera iglesia Calvary Chapel. 5.5 years ago, we came to the city of Culiacán to plant the first church, Calvary Chapel. Dios ha hecho grandes cosas desde entonces y queremos darte un pequeño resumen de ello. God has done great things since then, and we want to give you a short summary about it. Porque eres muy importante para lo que sucede aquí y queremos mantenerte informado. Because you are so important to what's going on here, and we want to keep you informed. Queremos agradecerte todo tu apoyo en oración, en finanzas y en mandar equipos de misioneros. We want to thank you for all of your support through prayer, finances, and sending missions teams. Calvary Culiacán Norte fue la primera iglesia que se plantó en el 2015. Calvary Chapel North was the first church that was planted in 2015. Ahora se ha convertido en la iglesia enviadora a través de la Escuela de Plantación de Iglesias. Now it has become the sending church through the church planting school. Actualmente tenemos 40 alumnos que están listos para ser enviados a plantar iglesias. As of now, we have 40 students that are being trained to plant churches next year. Además, hemos estado recibiendo nuevas familias y por eso estamos ampliando nuestro auditorio. We have also been receiving new families, and that's why we are remodeling our auditorium. También rentamos la propiedad enseguida porque ahí vamos a construir el área de niños. We also started renting the place next to us because we are using it for children and are also renovating it. Calvary Culiacán Sur fue plantada por Pastor Valerio y su equipo en el 2018. In 2018, Calvary Chapel South was planted by Pastor Valerio and his family. Esta iglesia ha crecido más del doble durante la pandemia. This church, during the pandemic, has doubled its size. Y ellos también han enviado alumnos a la Escuela de Plantación de Iglesias. And they have also sent students to the church planting school. Y aquí todos los lunes los entrenamos de 7 a 9 de la noche. And every Monday we train them from 7 to 9 p.m. Y de esos alumnos, 2 familias están listas para salir a plantar la siguiente iglesia. And from those students, 2 families are ready to be sent out to plant the next church. Van a plantar la iglesia en una comunidad que se llama Aguaruto, que está aproximadamente a 30 minutos de Culiacán. They're going to plant a church in Aguaruto, which is approximately 30 minutes from the city of Culiacán. Esta iglesia será la primera iglesia de segunda generación que plantamos. This will be the first church of the second generation that we will plant. Ya están listas las familias, ya tienen local, ya tienen las sillas. The families are ready, they have a place, they have chairs. Inclusive ya tienen aproximadamente 30 adultos listos para iniciar. They even have approximately 30 adults to start. Calvary Culiacán Este fue plantada en el 2018. Calvary Culiacán East was planted in 2018. Pastor Jesús Ayón y su equipo fueron entrenados y enviados en ese tiempo. Pastor Jesus and his family and team were trained and sent out to plant this church. Esta iglesia se ha estado consolidando y ahora están buscando un lugar más grande para cambiarse. This church has been becoming stronger and now they are looking for a new building. Pastor Jesús Ayón es uno de los mejores maestros de la Biblia que conozco. Pastor Jesus is one of the best Bible teachers that I know. Calvary Villa Juárez fue plantada el año pasado justo en medio de la pandemia. Calvary Villa Juárez was planted last year right in the middle of the pandemic. Pastor Evelio era pastor asistente con nosotros y fue enviado con su familia. Pastor Evelio was an assistant pastor with us and he was sent out with his family. Pastor Evelio es de Villa Juárez, que es una comunidad aproximadamente 50 minutos de Culiacán. Pastor Evelio is from that community and it's approximately 50 minutes from the city of Culiacán. Es un lugar de mucha necesidad, te pedimos que sigas orando por ellos. It's a place with lots and lots of needs, so we ask that you keep praying for them. Otra bendición que pudimos ver en este tiempo de pandemia fue Another blessing that we were able to see during this pandemic was que la televisión local por primera vez en la historia abrió sus puertas a la iglesia cristiana. that our local TV, for the first time in its history, opened their doors for the Christian church. Tenemos exactamente un año, domingo a domingo, predicando el evangelio a través de la televisión. We have now 1 year exactly that we have been preaching Sunday by Sunday the Word of God. Verso a verso, todo el consejo de Dios. Verse by verse, the whole counsel of God. Y obviamente el evangelio. And of course, the gospel. También hay otras comunidades por las que estamos orando para plantar más iglesias. There are also other communities that we've been praying for to plant churches. Entre ellas está Calvary Culiacán Oeste, que será plantada en este año. Among them is Calvary West that will be planted this year. Esta iglesia estaba planeada para el año pasado, pero por la pandemia la movimos a este año. That church was planned to be planted last year, but because of the pandemic, we moved it to this year. También queremos compartirles una bendición que nos sorprendió hace un par de semanas. We also want to share with you a great surprise that God gave to us a couple weeks ago.
Una familia cristiana de otra parte de la Ciudad de México nos contactó Another family, Christian family from a part of Mexico, contacted us porque tienen una propiedad muy grande que querían donar a una iglesia que plante iglesias. because they have a large property that they want to donate to a church that plants churches. Es un terreno de 8,500 metros cuadrados, It's a land of 8,500 square meters, justo en el corazón de México right in the heart of Mexico. y justo en un lugar donde las principales carreteras cruzan por ahí. And it's right in the place where the main roads cross through that place. Fuimos a ese lugar y pudimos entender lo que Dios quiere hacer ahí. We went to that place, we visited, and we understood what God wants to do there. Al estar en el corazón de México, rodeado de muchas comunidades de la cultura mexicana, By it being in the center and heart of Mexico, surrounded by lots of communities of Mexican culture, su ubicación es clave para poder plantar más iglesias. its location is ideal to plant more churches. El aeropuerto de la Ciudad de México está a 50 minutos The airport of Mexico City is about 50 minutes from there, y también está alrededor Puebla, Tlaxcala, and surrounding it is Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz. Hidalgo, Veracruz. Es un lugar clave para poder alcanzar a todo el país y el mundo. It's an ideal place to reach out to Mexico and the entire world. Así que la visión consta de 3 pasos. So the vision consists of 3 steps. Primero, plantar la iglesia Calvary Calpulalpan First, to plant the church Calvary Calpulalpan, para alcanzar las 50,000 personas que viven justo ahí. to reach out to the 50,000 people that live there. Después, construir el centro de entrenamiento y envío de plantadores de iglesias. And then to build the sending hub, Y de esa manera poder alcanzar a los millones de personas que viven alrededor, and that way reach out to the millions of people that live around that place, plantando iglesias. planting churches. Y por último, enviar plantadores de iglesias a plantar iglesias a todo el mundo. And lastly, to send church planters to plant churches throughout the entire world. Se convertirá en el Centro Nacional de Operaciones It will become the National Operations Center para enviar plantadores a todo el mundo. to send church planters throughout the world. Además, este lugar podrá recibir equipos de México y de cualquier parte del mundo. Also, this place will be able to receive church planters from Mexico and throughout the world, Y equipos de misioneros. and missions teams. Para de esa manera servir y evangelizar todo México y el mundo. And that way to serve and evangelize Mexico and the entire world. Obviamente se requieren muchos recursos para esto, Obviously, this requires lots of resources, pero sabemos que Dios ha puesto eso en nuestro corazón y Él proveerá. but we know that God has placed this in our hearts and He will provide. Si tú deseas ser parte de esto, estás invitado. If you desire to be part of this, you are more than invited to do so. Así que una vez más, gracias por ver este video So once again, thank you for watching this video y por apoyar a Calvary Culiacán. and for supporting Calvary Culiacan. Bendiciones. Blessings.